Thank you, Jasmine. So as I mentioned at the start, this meeting will be recorded. It will be available on our website after the presentation if you have colleagues who perhaps are interested and were not able to attend today. We will also be posting the Spanish Vamos a language publicar interpretation for the la presentation. interpretación al español para la presentación, así que si necesitan acceso a esto en español, lo pueden tener. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las leyes estatales que gobiernan los parques de casas móviles en Colorado, el principal siendo el acta de hogares en casas, en parques de casas móviles. Vamos a hablar del programa de supervisión de casas móviles y vamos a hablar de cómo someter una queja al programa. El propósito principal de este seminario web es que desde el 1 de julio de 2024, organizaciones sin fin de lucro y gobiernos locales pueden someter quejas directamente con la división. Vamos a hablar un poco más sobre los requisitos para eso durante la presentación. Vamos a dar un resumen general de lo que es el proceso de investigación al recibir una queja, cuáles son algunos posibles resultados de haber sometido una queja y después vamos a tener tiempo para preguntas y para comentarios. Buscamos hacer presentaciones adicionales para partes interesadas que sean de parte del gobierno local o organización sin fin de lucro. Así que si hay algo que yo no cubra hoy y que les parezca útil para su organización, por favor déjenos saber al final de la presentación y podemos ver cómo hacer una capacitación en el futuro sobre el tema. El Mobile Home Park Act o el Acta de Parques de Casas Móviles es la ley principal que gobierna la relación entre el inquilino y el propietario. Parte de esto lleva en la ley estatal desde los 1970, pero históricamente había muy baja concientización sobre esta ley y no había ninguna agencia estatal que tenía la responsabilidad de aplicar la ley. Entonces, en el 2018, DORA, que no se debe confundir con DOLA, se le pidió que hicieran una evaluación del acta de parques de casas móviles, analizando cómo eran las condiciones en los parques de casas móviles con un enfoque en cómo eran las condiciones para los propietarios de las casas móviles y cómo el acta se estaba siguiendo o no se estaba siguiendo e implementando. Esta evaluación identificó que estaban ocurriendo daños en los parques de casas móviles debido a falta de concientización y de aplicación de las leyes. Se preguntó si los dueños de parques de casas móviles deben tener licencia y no se recomendó, pero sí se recomendó la aplicación de leyes existentes. En el 2019 eso resultó con el acta de la Cámara de Representantes 191309 que tomó efecto el 23 de mayo de 2019 y esto creó un programa de supervisión en la División de Vivienda. Perdón. Y claro que este es el programa del que vamos a hablar el día de hoy. El programa de supervisión de parques de casas móviles, utilizamos el acrónimo MPOP por sus siglas en inglés. Tenemos varios deberes bajo la ley estatal. Aunque no les damos licencias a los dueños o los gerentes de parques de casas móviles, los parques de casas móviles se les requiere que se registren con el departamento cada año y vamos a hablar un poco más de los requisitos de registración en un par de diapositivas. Nuestro programa tiene la responsabilidad de resolver disputas que surjan en nuestro programa de quejas entre los propietarios
y los dueños de las casas móviles. Una de las razones por las que hay una ley especial en Colorado para los parques de casas móviles es debido a la relación única entre los propietarios y el inquilino en los parques de casas móviles. En estos parques, los individuos son dueños del hogar en el que viven, pero no son dueños de la tierra debajo de su casa. Eso es la propiedad de un partido separado. Entonces hay como una división de responsabilidades para cosas diferentes, para el hogar y pues para diferentes cosas en la comunidad. Y también esta idea de casas móviles que sean móviles es algo pues no tan preciso porque es muy costoso, es muy caro mover un hogar, una casa móvil. Un individuo que esté comprando una casa móvil está pues, más o menos atorado ahí en ese parque con su inversión. Y si la relación pues resulta problemática o si se les está violando los derechos, pueden colocar a los propietarios en una posición muy difícil de o quedarse bajo circunstancias que sean poco ideales o de irse y perder su inversión en su hogar. Por eso existe esta ley, este programa especial para los dueños de casas móviles en parques de casas móviles. En adición a la registración y a la resolución de quejas, tenemos la responsabilidad de educar a diferentes grupos sobre la ley estatal. Les podemos dar aviso de una violación si es que investigamos una queja y descubrimos que se ha violado la ley. Vamos a hablar un poco más de cómo se ve eso o qué puede requerir más adelante en la presentación. También participamos en el desarrollo de reglas públicas para clarificar la ley estatal. Y trabajamos con un contratista independiente para hacer una encuesta cada año con relación a los parques de casas móviles y producir un reporte anual. Si tienen preguntas o comentarios a través de la presentación, se me olvidó mencionar, pero pueden sentirse libres de poner sus preguntas y sus comentarios en el chat mientras surjan y ya les responderemos. Quería empezar con una definición de una casa móvil. En Colorado tienen 6 características. Son un hogar para una sola familia. Se construyen por encima de un chasis permanente. Se diseñan para residencia de largo plazo y lo clave de esto es el diseño del edificio, no cómo se está utilizando. Sabemos que desafortunadamente hay muchos individuos en nuestro estado que están viviendo en hogares de recreación o en otros hogares que no son diseñados para ocupación residencial de largo plazo todo el año. O sea, aunque estén viviendo en una casa móvil todo el año, no significa que sea una casa móvil. Lo clave es si se diseñó el hogar para vivir en él todo el año. Las casas móviles también contienen instalaciones de plomería y eléctricas y sanitarias. Se diseñan para ser instaladas de manera permanente o semipermanente y pueden tener una fundación permanente o no. Y también se tienen que poder transportar en carreteras o en pistas de alta velocidad públicas, si es posible. Esto incluye hogares fabricados que a veces se llaman hogares HUD o son hogares desarrollados o construidos de acuerdo a los estándares federales después del 1996. También incluye las casas móviles antes del 1976. Incluye los hogares modulares. Sí, es que tienen todas las características de una casa móvil y si se encuentran en un parque de casas móviles. Los hogares o las casas móviles incluyen una cantidad limitada de hogares pequeños o súper pequeños, tiny homes.
Los estándares para la construcción de hogares miniaturas construidos de acuerdo a esos estándares estatales se consideran pues un tiny home, un hogar en miniatura. Muchos se construyeron antes de estos estándares y por eso no se considerarían como tal. Hay algunos hogares de modelo de parque o hogares miniaturas del antes del 2023 que sí se considerarían una casa móvil, pero solo si tienen todas las características de una casa móvil que repasamos en la última diapositiva. Casas móviles no incluyen bajo nuestro programa estatal y bajo el acta de casas móviles ni camperas, ni trailers de una quinta rueda, ni vehículos de recreación, ni de viaje, y la mayoría sí van a excluir de este programa. Muy seguido recibimos preguntas sobre si los vehículos de recreación se cubren en nuestro programa y por eso estoy repasando esta información al inicio de la presentación. Un parque de casas móviles en Colorado. Un parque de casas móviles es una comunidad que tiene 5 o más casas móviles. Entonces, si se encuentran en una área y hay comunidades que tienen 4 o 2 casas móviles, esos no se van a incluir en el programa o bajo las leyes de parques de casas móviles, porque aquí el límite es 5 o más en Colorado. Específicamente son 5 o más hogares por las cuales tienen un acuerdo de alquilar el hogar en sí junto con el lote o solo el lote. O donde el gerente o el dueño está recibiendo pago de renta por el hogar y también el lote o solo el lote. Una comunidad se considera un parque de casas móviles aunque no tenga ningún propietario inquilino, o sea, si el propietario del parque es el dueño de todas las casas móviles, se sigue considerando un parque de casas móviles de 5 o más. La mayoría de los parques de vehículos de recreación no se van a incluir en el programa o bajo esta acta. Sin embargo, si es una comunidad de uso mixto, si hay un parque de vehículos de recreación que tiene 5 o más casas móviles, sí se consideraría un parque de casas móviles bajo nuestro programa y se les requeriría registrar con el estado. Un poco más sobre la registración de parques. Parques de casas móviles se les requiere que se registren con la División de Vivienda anualmente. Cada parque tendrá una fecha de caducación de su registración después de que se les haya aprobado y cada año van a tener que someter una nueva registración antes de esa fecha. La mayoría de los parques de casas móviles tienen una fecha de vencimiento en febrero o marzo de cada año, pero hay algunos que tienen diferentes fechas de vencimiento en base de cuándo sometieron su registración, perdón, anteriormente. Si hay una multa de registración, y esas son las maneras principales por las que se puede financiar este programa. Se requiere para cada hogar que sea propiedad del inquilino. Y actualmente son $24 por cada hogar que tenga dueño inquilino y puede cubrir hasta $12 de ese costo al inquilino y el propietario del parque es el responsable por pagar eso o el resto de ese costo. Si hay una multa por registración tarde,
o por in the memorial registrarse park, o someter la they do registración not tardía have an active registration with the Division of Housing. y no pueden aumentar el costo So a del little bit alquiler al more on the menos que information that we tengan esa collect through the registración. registration process. Un poco más de la información We que often get recopilamos en el questions from proceso de nonprofits or local registración. governments Muy seguido about organizaciones sin fin de lucro o gobiernos contact locales nos information or preguntan other sobre información de information on mobile contacto home parks. o otra información So here's the sobre type of parques de casas information that móviles. we have in our database and that can be Esta es la requested clase from the Division of de Housing. información que So we'll se have the puede park requerir por el name, Departamento de any Vivienda. doing business Tendremos el as nombre del names, parque, the cualquier address and contact information nombre for que the estén park. utilizando para hacer negocio Uh, y la información de contacto para el Landlords have parque. to submit the names and contact information for the ownership and management, either Los individuals propietarios or del parque companies tienen que that own someter and manage the park. información de los que son We dueños o also los que collect son los que information manejan on el any parque. controlling También entities. So recopilamos if there información is, sobre for cualquier example, a parent entidad company de control. that Por owns ejemplo, or si hay manages the park, alguna compañía that is submitted through the que registration sea la que process to the maneja el division. parque, eso también se somete por medio As de la of división. last year, so Desde el año 2023, pasado, es del we collect 2023, information on the recopilamos park's water información source or sobre la sources, fuente de as agua well o as las fuentes how de the agua del park parque, bills al residents for igual water a and cómo sewer. les cobra a los residentes por su agua y su Landlords plomería. are required to submit information on A how los many propietarios se lots les they have requiere in their park someter and información how sobre qué each lot tantos is lotes tienen en used. el So whether parque it's for y a cómo se mobile utiliza cada home, lote, si eso es para un standalone parque home, or a de, home that they're perdón, renting una casa out, móvil, whether there's an RV on the aunque lot, sea casa or móvil de it's used ellos o for another del purpose. inquilino, o si se utiliza para The alguna mailing otra address of cosa. each homeowner in the La community, although dirección we do not del collect correo de homeowner cada names, propietario de casa and móvil en la date and comunidad, amount of the aunque no most recent recopilamos rent increase esos for each nombres, lot in the y park. la fecha That y will la tell them in the cantidad park. del We do not have ascenso más information reciente on the del costo del total lot alquiler. rent, No tenemos información only sobre la renta the total, amount that each solamente la lot is cantidad increased and the date of por la that que aumentó la increase. renta la última vez y la fecha So we de wouldn't ese know, for aumento. example, if rent No was sabríamos entonces, por ejemplo, $800 si or la renta $1,000 a month. fuera de We would just 800 o see, de okay, it was a $1,000 $50 al mes, increase, solo se vería que, this ok, January. hay un aumento de $50 que sucedió este enero. Starting June 30th, 2024, landlords have Desde el to 30 de identify junio de whether they have a 2024, rent-to-own los propietarios agreement, tienen que identificar si tienen un acuerdo de for a rentar para particular volverse home propietario para algún that hogar en was entered particular, into on quizás or que se after haya June 30th of this ingresado year. o iniciado el So what 30 can de you junio find de this este data? año o después. We have ¿Dónde se encuentra several esta información? resources on our Tenemos website that varios have recursos information en on nuestro registered sitio mobile web que home tienen parks. información So sobre we have a parques de searchable casas móviles database registrados. of registered parks. Tenemos una You base de can datos search for de parks parques de by casas móviles city or registrados. county specifically. Pueden buscarse por medio de When ciudad you go to o this search condado. page, Y you'll cuando se va a see esta the owner página and de manager búsqueda, business ahí names. se va a ver los nombres However, we don't del have dueño del contact parque y de los information que manejan el parque. or Sin embargo, no individual tenemos names información de contacto ni posted on our tampoco website. That can nombres be requested individuales separately publicados en from the nuestro sitio program. web. Eso se puede You'll also be able pedir to por click separado por medio on del programa. mobile home park También se name puede hacer clic and en el view any nombre del parque closed de casas complaints móviles y ver against the cualquier park queja and there'll cerrada o be a resuelta note para el about parque. how the complaint was closed and Habrá una then nota generally what the sobre issue cómo se was cerró with the complaint. la queja y cuál fue el problema We durante don't la have queja. information on complaints that are No open tenemos and still información under sobre quejas investigation abiertas y que sigan bajo on the investigación. website. Apologies, one correction. We do have individual owner and manager names on the Perdón, una website. We just corrección. don't Sí have their tenemos contact nombres information. So that individuales de would los be dueños y de los gerentes del that you could parque, request through the solo que program. no tenemos información de We contacto. also have a Eso sí list es of algo que se mobile puede home solicitar parks por that are medio del likely programa. prohibited from increasing rent, and this También list is sorted by tenemos una county and then lista city. de los parques que So if probablemente tienen you prohibido are aumentar la working with renta. Esto es individuals por from medio a de ciudad specific y condado, community así who que si se say got a trabaja notice of a rent con increase, individuos que tuvieron you un can aviso check this de un list on our aumento en su website to see renta, if that se park puede is revisar esta lista en allowed el to sitio web increase para rent ver or si ese not. parque
se le permite aumentar la renta o no. Parques que no se les permite aumentar la renta serían parques que no tienen una registración activa con nosotros o nunca se han registrado con nosotros o más probable es que no han renovado su registración. If a park has unpaid penalties owed to the Division of Housing, they are also not permitted to También increase rent while they have podría those penalties outstanding. mostrar cualquier And multa que then tengan pendiente new con this el year, Departamento de Vivienda. if Y lo a nuevo park de is este not año es que in si un compliance parque with no any está en federal, cumplimiento state, or local con, government order, so this includes administrative orders or court orders, con cualquier orden they are not gubernamental, allowed que to issue a sea notice of rent por increase medio de or corte to o alguna increase rent. administración, no se les permite aumentar la So for renta. those of you who are joining us today from a local government, or are aware of federal, state, or local court orders against a Para mobile los que home no park, saben sobre those can be las órdenes reported federales o to de our corte contra un program, parque and de casas we can móviles communicate with federal, the eso se park puede reportar a about nuestro this programa y nos new podemos provision comunicar con el that parque sobre esta prohibits nueva them from provisión increasing rent. que les prohíba aumentar la renta. So it's just the existence of a court order or an administrative order, like a violation notice from a Entonces, la local government, a existencia code compliance notice, that de doesn't automatically stop quizás a un park from aviso increasing de rent. cumplir con un But if a código o algo park is así, not in no compliance with necesariamente that, they haven't detiene taken the al actions parque they de que need from the aumente la state renta, to fix pero the si issue no or han haven't tomado paid la any acción que outstanding tienen que tomar penalties, para corregir el the park problema, would be ni han prohibited pagado la from multa, increasing rent al parque sí se le until they're prohibiría in aumentar la compliance renta with those hasta que orders. estén So cumpliendo con esas órdenes. again, please, if you are aware of Entonces, de nuevo, outstanding, say, si code están violations against a mobile home conscientes park or de other una orders, violación and you would pendiente contra like un the park parque to de be casas notified móviles o alguna otra orden y les that gustaría they're que se prohibited from notificara increasing al rent, parque que se les prohíbe aumentar please la contact renta, us and let us por favor know pónganse en contacto con nosotros y déjenos saber. About those outstanding orders. Déjenos saber sobre esas órdenes pendientes. También tenemos una lista en nuestro sitio web que tienen dueños que sean organizaciones sin fin de lucro, gobierno local o alguna otra corporación. Así que si están trabajando con un grupo de dueños de hogar sobre posiblemente hacer una oferta para comprar un parque, si eres un gobierno local que quizás está considerando comprar un parque de casas móviles y conservarlo como vivienda asequible y quieres saber qué otras comunidades o organizaciones sin fines de lucro o gobiernos locales en el estado han hecho esto, pueden referirse a esta lista y ponerse en contacto con otros que quizás hayan pasado por un proceso similar. Y para esos ustedes que nos acompañan en la computadora o en una aplicación móvil, hemos estado publicando enlaces en el chat para llevar a estos diferentes recursos. En adición a los enlaces y todo lo demás, lo van a poder acceder después. Un poco más sobre otros datos que tenemos. Si hubiera información que recopilamos en nuestro sitio web, pero que no está publicado en ese sitio web, puede hacerse una petición con el Departamento de Asuntos Locales con esa información y pues nosotros trabajamos para proveerles eso. Información que está disponible por medio de una petición de récords abiertos sería información sobre parques de casas móviles que estén en venta, información de contacto para para el dueño o para el gerente de un parque de casas móviles. Esto incluye la dirección donde recibe su correo, número de teléfono y correo electrónico. También tenemos información sobre las direcciones de correo de los que son dueños de hogares,
el número de lotes y número de hogares en cada parque, la fecha y la cantidad del aumento más reciente en la renta y la información del agua o de la electricidad de plomería. Una cosa que voy a mencionar es que no recopilamos información sobre parques de vehículos de recreación si no tienen los 5 o más o las 5 o más casas móviles. No recopilamos información sobre estos parques, tampoco recopilamos información sobre los parques de casas móviles, sobre las casas móviles que se encuentran fuera de un parque de casas móviles. Por ejemplo, una casa móvil que se encuentra en una propiedad individual de una persona o quizás se encuentren en una subdivisión de casas móviles donde los propietarios también son dueños de la tierra debajo de su hogar. La oficina de la demografía estatal quizás tenga información sobre esos números. Entonces serían los vehículos de recreación o las casas móviles generales en el estado por medio del censo. Así que si buscan información sobre casas móviles que no estén en parques de casas móviles, la oficina de demografía estatal quizás sea un buen recurso para eso. Entonces, ¿qué se incluye en esta acta de parques de casas móviles? El acta principalmente habla sobre protecciones para los individuos que sean dueños de sus hogares, pero que tengan tierra en algún otro lugar. También hay otros derechos que se incluyen en esta acta para los individuos que estén rentando un hogar en un parque de casas móviles y también para los gerentes de parques de casas móviles, aunque generalmente es para proteger a los propietarios de una casa móvil que han hecho una inversión en un hogar que no es fácil de mover. Generalmente en el acta hay pautas para acuerdos del alquiler o nuevos contratos que tanto les pueden cobrar por agua, las limitaciones sobre los aumentos en la renta y pues qué clase de reglas o de reglamentos pueden adoptar y aplicar los dueños del parque a los propietarios de las casas móviles. También hay una explicación de las razones por las que un propietario puede terminar con el contrato de rentar al inquilino. Es más difícil legalmente que un propietario de un parque permite el contrato de alguien que sea dueño de su propia casa móvil en comparación a una persona que esté rentando la casa móvil o el apartamento o cualquier sitio. Este es un punto grande. Hay una lista de responsabilidades de mantenimiento para los propietarios, cosas en el parque de casas móviles por las que el propietario es responsable de reparar y de mantener bajo la ley estatal. Hay una lista de responsabilidades. Esto puede aplicar a los propietarios durante interrupciones al servicio de agua o alguna otra cosa. Si esa interrupción es debido al que el propietario haya fallado en reparar o mantener las líneas de agua en el parque, hay un requisito sobre compensar a los dueños de las casas móviles si es que un propietario decide cerrar o redesarrollar todo o parte de un parque de casas móviles. Y especialmente si esto resultaría en el desplazamiento o en el desalojo de casas móviles. También hay una ley de oportunidad para comprar para los dueños de las casas si es que el parque de casas móviles se pone en venta. Y un derecho de primer rechazo de una entidad pública si es que los propietarios deciden asignar su oportunidad de comprar a una entidad pública y si esa entidad pública va a comprar el parque para conservarlo como vivienda asequible de largo plazo.
Apologies, my slides have frozen here. Perdón, parece que se me congeló la presentación. So a little bit more about leases for Entonces, un homeowners poco más de in mobile home información parks. sobre los contratos Signed para written los rental dueños agreement de is casas móviles en required parques de casas in móviles. mobile home parks under the Un Mobile Home acuerdo Park Act. firmado de rentar sí se So the requiere bajo el landlord acta is de required parques de to casas offer a móviles. written agreement El propietario se to le a requiere homeowner que after le they apply ofrezca for un tenancy, acuerdo and both escrito parties are required to al sign that inquilino agreement. después de haber solicitado Homeowners can make a el written lote request y for a los dos lease of 1 tienen year que or firmar ese more acuerdo. after their Se initial les lease requiere que term puedan if they solicitar are un current on their término de tenant un año payments, o más después de que se les or they acabe el can primer choose término to si es que stay pagan on the initial lease la that they renta a signed tiempo. on O a pueden month-to-month elegir basis quedarse en el mismo for contrato que firmaron the de mes a entire time mes that they are a tenant in the mobile home por park. todo el tiempo que ellos sean inquilinos en el parque de So casas this móviles. is a unique feature of Entonces, tenancy in mobile esta home es una parks. característica única Homeowners who are renting lot space do de not los have to sign a inquilinos en new parques de lease casas móviles. or renew Los que their estén lease each rentando year. un espacio de They lote can stay on their no tienen initial que lease renovar el contrato cada año. Ellos until pueden they seguir con choose su to end the contrato lease original or hasta the que ellos landlord elijan has a terminar reason con to el terminate contrato their o hasta que tenancy el propietario tenga una that razón is para terminar specified in the state mobile con home ese park act. contrato, que sea algo detallado en el acta de In parques de casas móviles. 2022, language was also added to the Mobile Home Park Act En that makes it 2022 a también se violation agregó for a landlord to lenguaje require a a esta homeowner to sign a acta new que lease lo or hace mislead a ilegal homeowner que about signing a new un lease. propietario requiera que un dueño de una casa móvil firme un nuevo contrato. This is still an area of confusion for some landlords and homeowners. So, for Esto sigue example, siendo un área de confusión para varios dueños de um, casas móviles o I propietarios. Por ejemplo, the escuchamos landlord hasn't given me a de new dueños de lease. casas I móviles only have que, this bueno, el lease from propietario no me ha 2014 that I dado un signed. contrato nuevo, yo solo tengo este Well, contrato that desde el lease is 2014 still que yo their firmé. lease, and Y it's ese still an contrato active sigue lease, siendo su contrato, sigue siendo un provided contrato that activo, dado que they haven't signed a different agreement with the landlord ellos and no the hayan firmado landlord ningún otro or the acuerdo con el homeowner hasn't ended propietario the tenancy. y de que el propietario no haya terminado con Some of the su maintenance residencia ahí. responsibilities that landlords have in mobile Algunas de home las parks responsabilidades de are mantenimiento que to tienen los maintain propietarios premises that are en safe, los parques de casas clean, móviles es and mantener accessible premisas que to sean people with seguras, disabilities. limpias y accesibles So, para personas con some discapacidades. basic requirements Entonces, los about requisitos más básicos the property being habitable es to the que la individuals who live propiedad there. sea habitable para las personas que vivan Landlords are ahí. responsible for Los maintaining propietarios se les water, requiere que sewer, and mantengan utility lines and las related líneas de connections agua y de that are plomería owned y and provided by utilidades the landlord y de mantener to las the conexiones que utility se les pedestal or provea pad space for the por mobile medio home. del espacio de utilidades para la casa This is móvil. often something that comes up Muy in seguido, esto es complaints that algo we que receive, surge en las quejas que and we recibimos often get questions y around muy seguido where the nos hacen landlord's preguntas responsibility sobre starts and ends or where the dónde homeowner's empieza y responsibility termina la starts and ends. responsabilidad del propietario y dónde termina y comienza la So responsabilidad del even dueño de la if, casa móvil. and I'll also Entonces, share that even if también voy a the compartir que local government doesn't have aunque el gobierno local no enforcement tenga authority over autoridad the landlord's para maintenance enforzar of the el property or mantenimiento things like roads, de la water propiedad por lines parte del in the park, propietario, cosas como under calles o state líneas de law, agua the en el landlord parque. is required Bajo to la ley maintain estatal, the al premises of the propietario mobile sí se home les park. requiere que mantengan las premisas del parque de casas So móviles. landlord also has to Entonces maintain el common propietario también areas, tiene que ensure mantener they're las áreas accessible to people with comunes y disabilities, asegurar de que sean accesibles para to personas con maintain roads and discapacidades. other pavement in Se the les park, requiere que también including snow mantengan removal. calles y otro pavimento en el parque, que Landlords are incluye el responsible removimiento de la for nieve. lot grading and También se les regrading requiere lots que underneath mobile estén homes a to cargo ensure that there is adequate drainage and to del prevent the drenaje pooling adecuado of en los water that would lotes cause y para damage prevenir la to the acumulación de agua foundation que of a mobile causaría home. daño a la fundación de una casa móvil.
o al espacio de utilidades o de servicios públicos. También se les requiere que se encarguen de mantenimiento de árboles para mantener la seguridad de los residentes y de su propiedad y para preservar árboles saludables y maduros que sea razonable que esperen que permanezcan en el parque. Landlords may have certain responsibilities for water and utility outages in the mobile Los home park. propietarios quizás tengan ciertas responsabilidades para pérdidas de servicios públicos y de agua. Son responsables por asegurarse de que los dueños de casas móviles y los residentes tengan una cantidad razonable de agua en todo momento. Hay una lista de excepciones a esto en la aplicación. Por ejemplo, si algún servicio exterior apaga el agua, el propietario del parque no es el que está violando el acta. Los propietarios también se les permite apagar el agua para mantenimiento y para hacer reparos durante un periodo de tiempo limitado y con aviso anterior a los residentes o en casos de emergencia. Sin embargo, si un propietario falla al mantener el agua o la plomería o otros servicios públicos, el propietario quizás tenga varias responsabilidades bajo esta acta. Quizás se le requiera que pague el costo por reparar cualquier daño que resulte a la casa móvil o al lote si es que el propietario falla en el mantenimiento de una línea de agua o de plomería. Si el agua se desconecta debido a la responsabilidad que tiene el propietario de reparar una línea de agua, se les requiere que provea una fuente alternativa de agua potable y de mantener un inodoro portátil para que utilicen los residentes durante la interrupción del servicio. Actualmente estamos teniendo conversaciones de reglas sobre la cantidad de agua y la cantidad de inodoros que quizás se les requiera que provean en estas situaciones. A los propietarios quizás también se les requiera proveer reembolsos a los residentes por cualquier daño que se le aplique a su propiedad, la pérdida o el uso de su propiedad o cualquier otro costo que ellos puedan tener si es que el propietario ha fallado en mantener las líneas de agua, de plomería o de otros servicios que tengan en el parque. Un poco más sobre problemas de agua y de drenaje. En el Departamento de Asuntos Locales, donde se encuentra el programa de parques de casas móviles, tiene la habilidad de Another agency, Colorado Department of Public Health and Environment, or CDPHE, has jurisdiction over other types of issues that may otro arise in mobile home park. CDPHE tiene la responsabilidad de encargarse de problemas con la calidad de agua. Si tú estás reportando algún problema, tenemos más información en el sitio web sobre problemas con agua y drenaje en parques de casas móviles. Esto es algo muy corto y algo breve, pero básicamente si hay una interrupción en el servicio de agua, eso se puede reportar a el programa de supervisión de parques de casas móviles y al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Los dos podemos apoyar con ese problema, con su investigación y su resolución. También hay una línea telefónica que tiene el CDPHE o el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, es un número de teléfono de emergencias donde, que publican en su sitio web y creo que también está en nuestra página de agua y drenaje para residentes que se podría utilizar específicamente para las emergencias en parques de casas móviles.
Si hay un problema con respecto a la calidad de agua, esos generalmente los van a referir al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. La legislatura estatal pasó una ley el 2023, el año pasado, que creó un programa a nivel estatal de pruebas de calidad de agua para parques de casas móviles. Ese programa acaba de empezar el 1 de julio de este año, así que cualquier problema con la calidad de agua, cualquier duda con el sabor, el color o el olor, eso es mejor reportado al CDPHE. Si hay un derrame de drenaje por encima de la tierra en un parque de casas móviles, eso se puede reportar al programa de supervisión de parques de casas móviles o al CDPHE o a los dos. Si es un derrame activo que sigue empeorando, las personas deben llamar a la línea de emergencia del CDPHE para reportar eso. Es Si es un problema que tiene que ver con limpiar un derrame anterior que ya no sigue activo, eso quizás se resuelva mejor por medio de una queja o un reporte al programa de supervisión de parques de casas móviles. Finalmente, el drenaje de parques de casas móviles a vías de agua públicas o a una propiedad adyacente se reporta al CDPHE. El programa solamente puede aplicar las reglas y las leyes a la propiedad del parque de las casas móviles, pero no tenemos habilidad de aplicar ninguna ley a la manera en la que ellos impactan a los vecinos o alguna propiedad que les rodee. Eso son un problema bueno, eso se consideraría un problema de seguridad pública y por eso se reportaría al Departamento de Salud Pública y de Medio Ambiente. Un poco más las ventas de los parques de casas móviles es que un propietario piensa vender un parque de casas móviles. El propietario tiene que dar un aviso de su intención de vender el parque a los propietarios de las casas móviles. Cualquier residente también que tenga un correo electrónico al Departamento de Asuntos Locales y al programa de supervisión de parques de casas móviles y a la municipalidad o el condado en el que se encuentra el parque de casas móviles. El parque de casas móviles está dentro de los límites de una ciudad o dentro de una municipalidad, el aviso iría a la municipalidad. Si se encuentran en una parte no incorporada del condado, pues reportaría directamente al condado. Muy seguido nos hacen preguntas los dueños de parques sobre a dónde deben mandar este aviso. Si nos acompañan desde un gobierno local y tienen alguna agencia en particular en su gobierno local que les gustaría que recibieran estos avisos, por favor déjenos saber y podemos ayudar a dirigir a los propietarios de parques al sitio adecuado. Si no, estamos dirigiendo a los propietarios a que contacten al gobierno local o que se lo manden al eh, Clerk and Recorder de la ciudad local. Nos hacen preguntas los que reciben este aviso sobre lo que es y por qué lo reciben. Y lo están recibiendo porque es un requisito. Algunos gobiernos locales están interesados en saber cuándo los parques de casas móviles estén en venta y algunos quizás no, pero por eso se están mandando este aviso a las ciudades y a los condados porque es un requisito. Después de cada uno de estos avisos, un grupo o alguna asociación de dueños de hogares, si tienen aprobación de más de la mitad de los dueños de casas móviles en el parque, 50%, ellos tienen una oportunidad de 120 días para hacer una oferta y comprar el parque.
Ahora voy a aclarar eso un poco. Homeowners have 120 days Los after issuing these propietarios de casas notices móviles tienen 120 to días después de decide cada uno de whether they estos want to form avisos a group para and make decidir an si offer to quieren formar purchase un the park. grupo y si quieren hacer una oferta If para comprar el parque. they do want to make an offer to purchase a Si park, they're sí going quieren to hacer esta need oferta, approval of 51% of van homeowners a in the park necesitar que to move forward with an 51% de los offer. dueños de casas móviles en el Um, parque se pongan to de acuerdo con have ellos some para of the seguir rights adelante that con are in esta the Mobile oferta Home Park y Act para tener around the opportunity to algunos de los purchase. derechos en el acta de parques de casas móviles Homeowners who've taken a eh, vote para el to make parque. an offer to purchase their park Los que han can decide decidido hacer to una oferta para assign comprar el their parque pueden opportunity to decidir buy the park asignar su to a oportunidad para nonprofit comprar el or parque a a una public organización sin fin entity. de lucro o a Public una entities entidad pública. include local Las government entidades públicas agencies, state incluyen agencias agencies, de gobierno local, and agencias as well as estatales y también most housing authorities. la mayoría de las The autoridades de landlord vivienda. who is selling the park El is required to propietario que esté negotiate in vendiendo good el parque faith se le requiere with que the group or participe en la association of negociación en homeowners that's buena fe making an offer to buy the park con los dueños de or their casas assignees. que estén haciendo la oferta And then del parque o los que specifically, estén if trabajando con homeowners have ellos. assigned their opportunity to Específicamente, si los purchase propietarios de casas to a móviles public entity, han asignado su that public intención entity para has the comprar a right of alguna entidad first pública, refusal to esa buy the entidad park. pública tiene el derecho So if homeowners assign de their opportunity to el primer purchase rechazo de to, comprar for el parque. example, a local Por government, ejemplo, si le asignan su responsabilidad de comprar a un gobierno enter into an local assignment contract, y se ingresan en un and then the contrato local de government notifies asignación y el the gobierno local landlord notifica that al dueño del they've been parque assigned the que right to purchase the se park, les ha asignado el derecho um, de comprar el parque, the landlord is required to sell to the local se les government requiere or other public entity. al propietario que vendan al gobierno local o a la entidad pública. So we've gone over some of the rights and responsibilities in the Hemos Mobile Home repasado Park Act algunos de los that derechos y las you responsabilidades en might el come acta across as a nonprofit or local de government parques de casas working with móviles que se encuentren quizás landlords, al owners, trabajar or residents. Now we're going to con talk a little bit more propietarios about o inquilinos o filing a complaint residentes y with ahora us vamos a hablar program. un poco más sobre cómo someter So queja con an nuestro programa. individual or group that Un files a individuo complaint with your o un grupo program que someta una queja con has nuestro to programa have an tiene que injury tener or be aggrieved in some way in order for us to algún daño investigate the complaint. para que nosotros podamos investigar Um, esa queja. so someone's rights have to have been Entonces, violated tienen que for haber us to violado have los derechos de alguna jurisdiction persona over para their que nosotros complaint. podamos hacer algo con If la you'll queja. remember, I mentioned when Y we si introduced the Mobile recuerdan, Home Park Act cuando that presentamos el acta de most of parques the de casas rights in the Mobile móviles, Home Park Act mencioné que la mayoría de belong los to derechos en el acta de parques homeowners de who are casas renting a móviles le lot of pertenecen space. a los propietarios que So estén rentando un lote. in general, even though Entonces, en general, local governments and nonprofits los can gobiernos file locales complaints, y organizaciones sin fin de lucro pueden someter a sus homeowner quejas. is still going to need to be involved in El the dueño de la casa process móvil with us for us to have aún jurisdiction. va a tener que But estar there are a couple involucrado en el different ways proceso para that que local nosotros governments and nonprofits can report podamos issues apoyar. to us, can Hay help varias maneras en homeowners las and que nos pueden residents reportar problemas o en las que file pueden ayudar complaints a through the residentes. dispute resolution process, em, and we're going to También go se over pueden that someter quejas here y in the next couple proceso de slides. resolución de conflicto y vamos a repasar But eso en las siguientes essentially, if to diapositivas. be the main Pero party in a básicamente, complaint to our program, you para have to ser have una suffered an persona injury. principal en nuestro programa One, de now there are quejas, different tienen que ways that haber sufrido nonprofits and local governments can make complaints to the algún daño. division. The first is Hay reporting an muchas issue, maneras en las que pueden hacer una helping queja. La file a primera manera es complaint, so reportar un helping someone file a problema complaint, o ayudarle a alguien acting as a an someter agent una for a queja, homeowner or resident, actuar como un and agente then para filing a un complaint dueño de as hogar o the un local government residente or nonprofit y official. someter una queja como el gobierno local o la organización So sin fin de lucro en sí. to report an issue to the Para division, reportar un you can problema a la contact us división, se by puede email contactar or phone. a nosotros por The medio de Division of teléfono Housing o de does correo have the electrónico. authority to La open División de our own Vivienda sí tiene investigations la into autoridad issues. de abrir nuestras propias So if investigaciones.
de diferentes problemas. Si una organización sin fines de lucro o un gobierno local está comunicando con residentes o ha observado una violación, posible violación de la ley estatal, pueden contactarnos y solicitar que abramos la queja. Si van a seguir esta ruta, pues vamos a solicitar documentación e información que apoyen. El programa tiene más de 300 quejas abiertas y generalmente hemos tenido eso cada año. Tenemos entre 200 a 300 quejas nuevas cada año. Así que sí vamos a ejercer discreción sobre si queremos abrir una investigación o qué asuntos queremos investigar. Mientras más información nos puedan proveer desde el inicio para demostrar que quizás haya necesidad o razón para una investigación adicional, más probable es que vayamos a poder seguir esta investigación o ponernos en contacto con este grupo adicional para buscar más información. En determinar si queremos abrir una investigación o qué asuntos se deben investigar ya cuando se abre esta investigación, vamos a analizar varios factores que incluyen ver cuál es el problema que se está reportando, a cuántas personas impacta, qué tan severo es. También vamos a ver la carga de otros casos o otros individuos, otras entidades que hayan sometido una queja y vamos a solicitar la asistencia del programa de esa manera. También vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil va a ser recopilar información y investigar una queja. Entonces, por ejemplo, si nosotros recibiéramos un correo que dice, digamos, que hubo una pérdida de servicio de agua en este parque de casas móviles y el dueño del parque móvil no nos dio agua potable alternativa. Eso por su propia cuenta probablemente no es suficiente información para que lo investiguemos, por lo menos necesitaríamos un límite de tiempo, cuándo pasó, y después sería útil si tuviéramos información adicional sobre la causa de la pérdida del servicio o qué tiempo duró, o si los residentes pidieron un reembolso de algún gasto o cosas así. Y generalmente hemos tenido organizaciones sin fin de lucro y gobiernos locales que nos contactan para levantar estos asuntos, estos problemas. Y ustedes sí nos han proveído gran información para que lancemos información perdón, investigación sobre el problema. Pero pues sí, mientras más información nos puedan proveer desde el inicio, aunque sea con una queja formal o no, es probable o más probable que podamos investigar un problema más pronto. Más allá de reportar un problema, también pueden ayudar a otra persona, otra entidad su queja. Bajo este escenario, alguien de un gobierno local o de una organización sin fines de lucro ayudaría a un residente o a un dueño de casa móvil o una asociación de dueños de casas para someter una queja, pero no necesariamente se involucrarían en la investigación ni tampoco en la discusión sobre la resolución de la queja. This can still be very beneficial. You as a nonprofit or local government might have the ability to Sin help embargo, aún puede ser muy residents beneficioso porque ustedes como scan and gobierno send local o documentation como to the organización sin fin de program, lucro le puede ayudar a residentes put together a group complaint if there are a several desarrollar residents esa or queja homeowners en facing the same grupo o a escanear issue. los documentos si es que hay residentes que And tengan that este mismo will problema. assist them with filing a Y complaint and eso assist the les division with permite the recibir ayuda para investigation someter la process. queja y también ayuda con el proceso de la investigación. Another option, if a nonprofit or local government wants to be more involved, or the homeowners Otra want, opción and por the homeowners si or los residents or other complainants residentes want
o la organización sin fin de lucro o el gobierno quiere estar más involucrado en la investigación y en el proceso de la resolución, la opción es que pueden actuar como un agente para la persona o para el grupo que está haciendo la queja. Esto requiere algún permiso que se exprese del que se está quejando para hacer esta queja y comunicar con el programa de su parte. Y posiblemente para tomar ciertas decisiones o comunicar ciertas decisiones sobre la resolución del caso. We have seen this most often in Hemos situations where there visto is a esto group más of seguido en homeowners situaciones donde who hay have a similar grupo issue, de and the dueños de casas nonprofit móviles que or tienen un local problema government similar, agency de una organización sin fin uh, de lucro o is la stepping in to help agencia local coordinate with that se group está involucrando para ayudar a and coordinar communicate con with the ese grupo residents y para and the comunicar con los program. residentes y con el programa. Nonprofits and local governments can also Las file their own organizaciones sin fin de complaints, and lucro so y el this gobierno was local también new pueden as someter of su propia July queja. 1st, Esto es nuevo 2024. desde el 1 de julio de 2024. However, local Sin governments and embargo, nonprofits have gobiernos locales y organizaciones limited sin fin de rights under lucro the act. tienen derechos So there are limitados bajo going to esta be acta, limited así que van a circumstances tener where circunstancias they'll be limitadas able en to las que investigate a complaint vamos a poder investigar from a una local queja government or nonprofit de una without organización sin fin any de lucro, un resident, gobierno homeowner, local, or landlord sin also involved. el residente So o specifically, el we can dueño del hogar o el propietario que se investigate involucre. allegations that a landlord didn't provide a Podemos required notice investigar of a park sale or que change in use quizás un to the propietario no local haya government. proveído un aviso suficiente de That una a venta de un landlord who's parque, selling a o park quizás de que un is not propietario que esté negotiating in vendiendo good el faith parque with no a está nonprofit or negociando public entity, honestamente that o the auténticamente homeowners con have la asked to entidad, purchase the park on their behalf. que los dueños de casas móviles han We can pedido investigate allegations comprar the landlord is eh, not honoring a parte de su public parte, o entity's quizás right no of first esté refusal to honrando buy the park, el derecho de una entidad pública de hacer la or primera did oferta not de provide an comprar el parque, affidavit of compliance o quizás que no following a hayan park sale. proporcionado So similar eh, to how un a aviso landlord is required to de provide notice cumplimiento of their después de una intent to sell venta a del park to parque. the Así municipality similar or como se les county where the requiere que park is provean la located, intención que tienen de there is an vender el affidavit parque form al that's condado. required after a park Hay is un sold. formulario que se If requiere the después de que se buyer is venda not a group or un association of homeowners, parque, si es que then the no es copy of una that form needs asociación to go to the municipality or county as well. de dueños de casas móviles, So y eso también tiene que most of mandarse the al condado. direct complaints that we'll be able to La investigate mayoría de from las nonprofit quejas or local directas que vamos a governments poder are going to investigar be de related to organizaciones sin fines de lucro, park sales locales o or gobiernos change in locales van a use. tener que ver con la venta de Change in parques use would o be el cambio a closure or del uso. redevelopment Eso of the sería park. como que cerraran o que volvieran a desarrollar el I parque. will note in terms of Sí voy a filing a mencionar que complaint en cuanto a on behalf someter una of queja another de party, parte de otro there grupo, is a requirement in state law hay un that the requisito Division en of la ley Housing estatal que la División keep the de identity Vivienda of deba residents mantener la identidad and de los homeowners residentes y de los confidential dueños de in casas certain types móviles of complaints. confidencial en ciertos So that would be tipos de confidential quejas. from the Eso sería landlord of the complaint confidencial is against, del and propietario en confidential contra from de quien se the sometió la public and queja not subject to public y disclosure. So tampoco if the complaint anunciado is of a públicamente. general nature, Así que si la queja es affecting algo multiple people in de the park, naturaleza and general que if we can afecta a múltiples investigate the personas en el complaint parque, y si podemos without investigar esta disclosing queja sin residents or homeowners' compartir la identities, identidad we're de los required to do residentes, so. se nos requiere And que this would lo hagamos. include keeping those Y esto identities incluye mantener esas identidades confidential, even if we got confidenciales, a Colorado Open Records aunque request. tuviéramos una petición Colorado Open Records Act request de or a récords request for abiertos de the Colorado information after the para complaint esa was información closed. después de haber cerrado esa queja. This confidentiality requirement Este does requisito not de la mean that people can confidencialidad file no significa anonymous que la gente complaints. pueda someter una queja So anónima. we at the division will Entonces, nosotros typically en la división meet típicamente
Necesitaríamos información de contacto y impacted el nombre de una by the persona alleged impactada violation por la supuesta in order violación to investigate the complaint. para poder investigar la queja. But if the complaint is of a Pero general si la queja nature and we es can de adequately naturaleza general y investigate it podemos without investigarla disclosing anyone's adecuadamente names, sin we're compartir los required to nombres do de so. nadie, se nos requiere que lo hagamos de esa manera. A little bit on how to file a complaint. We have an Un online poco más complaint sobre cómo form. someter una queja. Individuals Tenemos can un also formulario request en línea a para someter paper quejas. complaint form be También mailed pueden to them by the someter que division. se les mande una The complaint form will ask hoja for de una a queja física. written narrative of the issues involved in the Este complaint. formulario les va a pedir una narrativa What escrita sobre los happened, when did this problemas happen, nombrados en who la was queja, involved, qué if there's pasó, supporting cuándo pasó, documents, quién estuvo pictures or involucrado, videos si hay algún they can be documento, algún uploaded video que with the les complaint apoye, form pueden online someter eso or con el emailed or formulario mailed de to la the queja en program línea o after se the puede complaint mandar is por correo filed. o por correo electrónico al programa después de haber sometido la queja. Individuals or groups filing complaints Individuos do o not have grupos to que estén sometiendo identify quejas no tienen que identificar specific provisions of the law they provisiones believe have been específicas de violated. la ley que ellos creen que se ha violado. Our program staff will go through and do Nuestro that personal after the del complaint programa is se va a poner a hacer received. eso después de haber recibido However, we la can queja. only Sin investigate embargo, issues solamente that fall podemos under the Mobile Home Park investigar Act, problemas the que se Dispute incluyan Resolution bajo el Program, acta de or la our supervisión de administrative de rules and casas móviles regulations. o bajo nuestras propias So if there are issues reglas that o reglamentos administrativos. don't fall under our Y program, hay asuntos que no se we cubren en nuestro will programa, decline to investigate those vamos a rechazar investigations. esa investigación. So it may be worth reviewing information on our Entonces, website about quizás the valga la types of pena issues that are investigarle covered by our o ver la program, información en nuestro or reading web through the sobre los Mobile Home asuntos Park que sean Act before filing cubiertos a en complaint to este see if the issue programa might o fall leer el under our acta antes de jurisdiction. someter la queja para ver You si can also podemos contact us hacer and algo talk with para our la staff aplicación de to ese get a sense of whether the asunto. issues Y también le pueden fall mandar un correo under electrónico a nuestro personal para Division of tener una Housing idea or de might be better si los investigated problemas by either caen state bajo la división de agency vivienda o quizás es mejor or idea with the que help of an outside alguna otra clerical. agencia estatal lo investigue. So what happens after you file a complaint? ¿Qué pasa después de haber sometido una queja? We have a automated confirmation Tenemos email that will un go correo out if a electrónico complaint is filed de online and confirmación an individual automático. provides an email address. Es que se somete la queja en línea. If we get a paper form, we'll also send this Si tenemos un confirmation formulario letter físico, también by vamos a postmail. mandar un aviso por Question medio here in the del chat, correo can físico. complaints be filed that may fall under Muy Colorado buena Department of pregunta. Se Health and pueden Environment, someter quejas or will they que just be quizás closed as apliquen al not in your Departamento de Salud wheelhouse? Pública y Medio Ambiente o So simplemente se van a it cerrar porque depends. no pueden hacer nada. If Pues depende. the issues Si in the el complaint problema are en el related to some of asunto, those en la issues queja, that are son relacionados specifically con algunos de los discussed in the asuntos que Mobile Home Park específicamente Act, se like discuten en el acta de water parques y casas service móviles, disruption como interrupción or de agua o a sewage spill in the park, un derrame del el those drenaje are del complaints that parque. we would Esas son quejas que investigate through nosotros our program. también investigaríamos And bajo we may nuestro also programa. consult with Quizás también CDPHE or let consultemos them con el know about the issue. CDPHE o quizás le dejemos a siempre el asunto. If it is specifically Pero about water si se trata quality, específicamente sobre la right calidad now del those agua, issues are being ahorita referred esos problemas están siendo directly to referidos CDPHE directamente al and then CDPHE closed under our program. So the y complaint cerrados can bajo come nuestro to programa. us or can go to Así que la queja CDPHE puede venir a directly, nosotros o but if puede it ir is directamente something al that is CDPHE. not in our Pero si es jurisdiction algo to que nosotros investigate, no podamos we investigar, may communicate that with quizás you and let you comuniquemos know eso where con the complaint ustedes is y quizás le referred dejemos or where saber you can a where you dónde may referimos want la to file a queja o complaint. quizás dónde puedan someter esa queja. Things like wastewater treatment, that would be another Cosas como el issue that would tratamiento de go agua
de drenaje, eso probablemente también tendría que ir directamente con CDPHE. Lo pueden someter con nosotros, pero nosotros lo cerraríamos y los mandaríamos a ellos. Sí, vamos a priorizar la investigación de quejas que tienen problemas urgentes, cosas como pérdida de servicios públicos, también sería como problemas como venta de un parque, porque esas ventas posiblemente tienen su tiempo límite, solo tienen 120 días para hacer esa oferta para comprar el parque. También proveemos actualizaciones del estatus automatizados de las quejas cada 2 meses. Esos son generados por nuestra base de datos de la fuerza de ventas. Les podemos mandar esas noticias si es que nos han dado su correo electrónico o su dirección y se los mandar correo. Vamos a ver también si la queja hay debajo del acta, del programa, de las reglas administrativas y después empezamos una conversación escrita. La mayoría de nuestra investigación se lleva a cabo en escrito entre los diferentes partidos interesados, quizás sea por correo electrónico o por correo físico, dependiendo en lo que tengan a su acceso. También pues tenemos conversaciones con los grupos, pero generalmente va a ser en escrito y cualquier conversación sobre resolver la queja también se llevará a cabo por medio de la comunicación escrita, opuesto a una mediación que dure una semana y que se lleve a cabo en persona. Otra muy buena pregunta, en caso de una comunidad con propietarios residentes, ¿quién se consideraría la persona a cargo? ¿Sería la compañía que maneja la propiedad o quién sería? Actualmente estamos en el proceso de clarificar esto. Quizás existan múltiples propietarios en una comunidad. Por ejemplo, si hay una compañía de responsabilidad limitada o un LLC y una entidad separada que maneja el parque, ambos son propietarios. Y una queja se podría someter en contra de cualquier entidad. Sin embargo, al final, el dueño es responsable por el individuo o por la entidad que ellos hayan contratado para manejar el parque. En algunas cooperativas quizás no podamos investigar quejas donde la cooperativa se esté quejando contra la compañía que maneja la propiedad, porque básicamente es una queja de propietario en lugar de que sea una queja de dueño de la casa y del propietario. Pero sí estamos trabajando en clarificar esto en nuestras conversaciones de desarrollo de reglas. Después de tener información adicional del quejante, vamos a pedir una respuesta de la persona en contra de quien se haya sometido esa queja. Típicamente vamos a mandar una subpoena o una solicitación por información de estos grupos y vamos a buscar evidencia de la persona que haya sometido la queja. Entonces, mientras más de esa información nos pueden proveer desde el inicio, más rápidamente podemos llegar a contactar al otro grupo o posiblemente mandar una orden para que nos den información sobre el caso. Después de tener información de ambos partidos, ambos grupos, parece que sí hay una violación o múltiples violaciones del acta o del programa. Quizás comencemos conversaciones sobre posibles resoluciones. Deben notar que la división no tiene el requisito de
de tener conversaciones, de llegar a un acuerdo, ni de dar a los grupos una oportunidad de llegar a un acuerdo. Tenemos algo de discreción sobre si queremos tener esas conversaciones o si queremos seguir a tomar alguna determinación en algún caso en particular. Definitivamente, si tienen alguna petición específica o alguna idea para la resolución, nos encantaría escuchar eso de ustedes, pero pues dependiendo de los problemas que involucre y dependiendo de lo que quiera hacer cada grupo individual, lo dispuestos que se sientan de tener una conversación o la probabilidad de que quieran llegar a una resolución, todo eso va a impactar si vamos a tener conversaciones de un acuerdo o si buscamos simplemente llegar a una determinación escrita en el caso. Por ejemplo, si parece que no hay ninguna violación de la ley, no va a haber ninguna conversación para llegar a un acuerdo sobre eso. Solamente tendrían la conversación para decir que no hubo una violación. Entonces, si sí hay una violación, ¿cuáles son los remedios, los posibles remedios que puede hacer el programa? Número uno, hay algunas penalidades específicas que podemos aplicar por medio del acta de parques de casas móviles. Deben saber que las penas que puede aplicar el programa son medio limitadas, entonces podemos aplicar penalidades, digamos, si un propietario no registra el parque o renueva la registración del parque a buen tiempo, o si un propietario un propietario falle al publicar el aviso de parte o requerido por el Departamento de Vivienda. Si no lo publican ese aviso en el parque o lo comparten con los residentes, también hay una pena por eso. Si fallan en responder a una orden de corte, en el proceso de la investigación hay penas también asociadas con eso. Si un propietario aplica alguna consecuencia en contra de un residente que haya sometido una queja con nuestro programa o con alguna otra agencia gubernamental. Y si un propietario ha fallado en cumplir con cualquier orden de agencia final que hayamos hecho por medio del proceso de la queja, también hay penas asociadas con ese fallo de... Generalmente el programa no tiene la autoridad de aplicar algún castigo. Entonces, si un residente, un dueño de casa móvil, una organización sin fin de lucro o gobierno local busca alguna pena grande en contra de un parque de casas móviles como castigo por haber violado el acta, ese remedio probablemente debe ser perseguido por medio de una queja en la Corte Civil. Los dueños de casas y los residentes tienen un derecho de someter quejas en la corte en contra de los propietarios de casas móviles y hay algunos remedios específicos nombrados en el acta si es que un dueño de casa móvil, un residente sigue esta acta. A veces la gente viene a nosotros y nos dice, quiero que hagas que pague este propietario, quiero que le den una multa en grande por violar esta acta. Y generalmente ese no es el propósito de nuestro programa, porque aunque que hay algunas penas específicas que podemos aplicar, unas multas, nuestras acciones o nuestros remedios principales van a ser intentar hacer que el propietario o que el residente arregle la violación que haya ocurrido.
or Sí homeowner or podemos resident nombrar required to take, acciones específicas que se excuse les me, requiera landlord tomar or a owner un are required to dueño take de to casa cure móvil a o violation of propietario para state curar law. una violación de una ley estatal. Landlords specifically may be Los required propietarios to específicamente, quizás se les reduce requiera rent, probate reducir la rent, renta o issue dar un crédito de reimbursements, or renta o dar provide reembolso compensation to o homeowners proveer algún otro as a way to correct violations pago of the a los act. dueños de casas móviles para Um, corregir haber there is violado el also acta. language in the act related to park sales También hay lenguaje en that el acta que se relaciona con la venta del parque, landlords may be required to que quizás se potentially les requiera a reverse los a sale dueños of a park de los or pay a parques percentage of the sale price to homeowners if they don't give homeowners the que opportunity deshagan to la venta retrieve their park. de un parque o si le Um, paguen and there are some una different multa enforcement a los mechanisms dueños de casa for si the no opportunity to les purchase dieron la oportunidad de requirements. comprar el Some parque. of that is through the Mobile También Home hay Oversight más Program, oportunidades por medio the del Attorney programa General's de parques Office, y casas or civil móviles court. o por medio There de are la other Corte options Civil. for enforcing Esas son in-park otras sale opciones para laws in Colorado. la aplicación de estas leyes de venta de parques en Colorado. One remedy I'll also highlight Un is remedio que también the quiero program has recalcar the ability to issue es que el cease and programa desist tiene la orders. habilidad de dar órdenes So our de cease and desist ceder las orders acciones. require Entonces, estas órdenes the party the order is against requieren to que el partido en contra cease de quien se ha sometido violations la of queja o la the orden act or que program within detenga 48 sus hours. violaciones del If a party does not programa o stop del violating acta the dentro act or de program 24 within that horas. time Si frame, no dejan de violar el acta the dentro de Division ese of límite de Housing can tiempo, go la to División de Vivienda civil puede court and ir a la request Corte a Civil y temporary puede restraining solicitar order una orden de or an restricción injunction temporal against o alguna otra the landlord or orden en contra homeowner del to stop the propietario o violations of del the act. dueño de la casa móvil para detener la violación del The acta. cease and desist orders that our program has Las issued órdenes so far de have ceder las primarily dealt acciones que with han aplicado nuestro programa hasta ahora han water lidiado con issues, so problemas con water el service agua y que disruptions, interrupciones de sewage servicio de spills, agua o or electrical derrames service del disruptions, drenaje o interrupción en el or servicio eléctrico health and safety issues o related to things like posiblemente problemas de electricity, salud natural y de gas, seguridad sewer, and con water respecto a la defects. electricidad o el gas natural. That's one category Esta es una related to the categoría landlord maintenance responsibilities. relacionada con las responsabilidades del Another mantenimiento del category propietario. Otra would be categoría park sales. sería So if ventas del a parque. landlord is Entonces, potentially moving si forward with a un sale dueño de un without giving parque homeowners está the siguiendo opportunity to adelante con purchase, una venta sin darles la we oportunidad might issue a cease and de desist comprar, order quizás les to demos una prevent immediate orden harm in that de case. detener esa acción Or inmediatamente para prevenir let's say the un third daño category where we directo. have O typically la issued tercera cease and categoría en desist donde orders típicamente is hemos dado around órdenes de um, detener las acciones, tenancy típicamente ha sido terminations or eviction. con respecto a determinaciones o Um, desajos del inquilino. So there has to be a likely violation of the act Tiene que that haber has entonces una occurred or will soon violación be probable del occurring, acta que ha ocurrido y and que pronto immediate ocurrirá, enforcement needs to be y necessary donde se in order for us requiera to la issue that cease aplicación and desist inmediata order. para hacer esa orden de detener las acciones. So what are some other potential results at the end of the ¿Cuáles complaint son algunos process? otros So a resultados complaint may be posibles al final del resolved by proceso de la issuing queja? or entering into a Quizás se ha settlement agreement, resuelto all the parties entering into a settlement agreement that is then al signed off ingresar en on by un the Division of acuerdo Housing. que pruebe The la division división may de issue a vivienda, notice of la violation or división notice of quizás de un aviso de non-violation, violación, or un both, aviso de in a no particular violación, complaint. o quizás los dos en alguna queja Um, particular. if the division issues a notice of Si la violation división or notice hace of un aviso de non-violation, violación o de no violación, either party has an opportunity to cualquier grupo appeal tiene and has la 15 oportunidad business days de to apelar la request decisión. an Tienen 15 appeal días de negocio and a para hearing with solicitar the Office una of apelación de la Administrative decisión Courts. y para tener una audiencia If con no la one Oficina de requests Cortes a Administrativas. hearing, Si nadie the notice solicita of una violation or audiencia, el non-violation will aviso de become a violación o final de no emergency violación se order. volverá una Or orden if after a final de hearing, emergencia, or if o there si is a hearing después and the de judge que enters the haya order, that una will become a final audiencia y agency si el order. juez ingresa esa orden, And esta then the se va a volver parties una have to orden comply de la with agencia final y what is los in that partidos van a final tener que order. cumplir con lo que esté en esa There orden. are penalties that can be assessed
También hay penas que se pueden cobrar si es que un grupo no cumple con una orden de la agencia final y cualquier multa que se aplique a un propietario también se aplican contra el parque de casas móviles o contra la propiedad. We'll now open it up for questions and Ahora voy a abrir comments. el espacio para sus preguntas y sus You all have been comentarios. a quiet group Han sido today, un but I grupo hope muy this information callado has been hoy, pero helpful, espero que esta información and les we'll haya open it parecido up for útil questions and comments at this y time. vamos a darles la oportunidad de comentar o de hacer sus preguntas en este momento. I see Daryl or Dariel Monley. Veo We're going to Daryl open your Marley. line to go ahead and talk. A ver, ¿puede hablar? Can you hear me? ¿Me Yes. escucha? Sí. Okay. I just so, and this may have been explained, but No the se lo people había across the explicado, street from pero me are having la gente trouble enfrente with the de mí está management batallando in terms of being con able to buy la the compañía de house next gerentes para door. poder And comprar la casa de al lado it looks like there's some y parece que like hay, he's trying to prevent o sea, that como que él está intentando prevenir unnecessarily. eso And sin I'm wondering if razón. I can help Y me as pregunto si yo puedo not as an ayudar, agent, como, but no como un as agente, a pero resident of the park. como una Because residente they're del Hispanic parque, and they don't porque pues son hispanos y understand the situation no well, entienden muy and bien if la I can help situación. Y si them yo puedo ayudarles a um, ellos, pues as in como filing a complaint. para hacer una queja. Yeah, great question. Qué buena pregunta. So, you would be able to help them file a Tú complaint in terms podrías of filling ayudarles a out hacer a una complaint queja form. en cuanto a que Um, podrías ayudar a llenar el we, formulario. those individuals or any Y esos individuals who are individuos o having a cualquier particular individuo que issue esté would teniendo un need to problema en be particular involved in the complaint se tendría que process involucrar en el or give their proceso de la consent queja o to, tendrían que dar um, su consentimiento have you file a complaint on their para que tú behalf. sometas esa queja de su parte. So we can't investigate Así que no complaints podemos investigar of, quejas it's just say you were to file a de, complaint digamos, si tú for your sometes una queja neighbors para tu and they're vecino, not involved in the tus process at vecinos y all, no we're están not able to involucrados en el investigate proceso, complaints that way. no podemos But investigar if you esa were queja. able to help them fill out the Pero si form, quieres if ayudarles you want to a give llenar el them the program's formulario o si contact les quieres dar information, la we información do de have contacto del staff who are programa, si fluent in tenemos Spanish amigos del who might be personal able to que assist them hablan or español y talk que quizás les through the puedan complaint ayudar process. o les puedan hablar sobre el So proceso those de are la ways that you queja. could help out, but Y así the les podrías individuals who are ayudar, pero los impacted individuos que sean would need to be impactados involved in the tienen que complaint ser los process. que se involucren en el proceso de Yes, la I queja. understand that, and Sí, eso sí lo they entiendo y understand that pues as siento well. que ellos también But thank lo you. entienden, Just pero wanted to gracias. see Solo what my part in it might be able to be in quería helping them. ver Yeah. cuál puede ser mi parte, ¿no? Thank you for the question. Thank you. Gracias por esa pregunta. So another question in the chat or request Otra for me pregunta to en el address chat what is now required for language equity es for notices que in se mobile requiere home ahora parks para and recommendations. I know avisos you en have beta parques de casas trainings. móviles sobre equidad en el lenguaje. So the state legislature passed a bill this La year, House legislatura Bill estatal pasó un acta 24-1294, HB on mobile homes and mobile home parks. 24-1294 sobre A parques de big casas part of this móviles. Una legislation gran parte de esta was legislación language era access acceso al in lenguaje. terms of the Y esto es en communications that cuanto a las landlords comunicaciones provide to homeowners que and proveen residents in mobile home parks.
propietarios a los residentes So de parques landlords are now móviles. required to Ahora se les provide requiere a los most propietarios que les communications that they provean provide to residents la mayoría de las in English comunicaciones and a los Spanish. residentes en inglés y en And español. residents may also request Los communications residentes in también one pueden other solicitar language that they comunicación speak en un otro beyond lenguaje que ellos English and hablen más allá Spanish. del inglés y el español. And once that request is made, Ya cuando landlords are se haya required to provide hecho esa communications to petición, that resident se les requiere a los in their propietarios requested proveer language. la información de sus There is residentes en el lenguaje que also ellos hayan solicitado. guidelines in the act now about También en el acta ahora landlords being required to hay pautas communicate sobre que se les using requiere a los language that is easily propietarios understood by residents, comunicar de manera que sea fácil de entender para los residentes. provide information verbally upon request, Y esto and es para poder provide proveer información verbal language cuando se les pida interpretation y proveer at interpretación del resident lenguaje meetings and community en las meetings. reuniones de residentes y So reuniones unfortunately, don't have comunitarias. time to go into more detail in this Desafortunadamente no tenemos presentation, tiempo but para hablar we más en are detalle sobre esto en esta expecting to put presentación, some more information up on pero our sí website esperamos about the publicar new más language información sobre esto en el requirements. sitio web, sobre los nuevos In requisitos terms de lenguaje. of Know Your Rights trainings, Kathy, can you En speak a little cuanto bit more a about what lo the que question dijiste or de request conocer is tus there? derechos, ¿puedes explicar un poco sobre lo que te refieres? I asked to unmute you. Cassie, can you unmute Kathy Smith? Katy, ¿puedes prender tu micrófono? She just chatted. Okay. So if there are nonprofits, is the question about whether nonprofits can offer trainings or whether there Preguntas are si organizaciones nonprofits sin that are fines de offering lucro trainings? pueden I ofrecer guess I can answer capacitaciones o si es both. que hay organizaciones que ofrezcan esto. Voy a So responder a los there dos. are a couple of nonprofit Hay un par de organizations organizaciones, in Colorado that I believe are offering organizaciones sin fin de lucro en Colorado que Know Your Rights pienso que están trainings for ofreciendo residents and estas homeowners. capacitaciones de conocer tus derechos para los residentes y los Colorado Poverty Law propietarios. Project or Colorado Poverty Law CPLP, Project I o believe provides CPLP trainings as well creo que as 9 provee to una 5 capacitación y Colorado. también 9 to 5 Colorado. We do not publish trainings offered by Nosotros other no groups publicamos on our capacitaciones que website, but ofrezcan we otros do grupos en have nuestro sitio web, a list of some pero other sí tenemos organizations una lista de that otras we are aware of organizaciones de las que that work sabemos with que homeowners or trabajan landlords on our con website. So dueños de the casas o recommendation would be propietarios to en nuestro go to sitio the web. websites Así que of la those recomendación groups sería to see acudir a what los sitios trainings web de are esos coming up. grupos para ver qué capacitaciones vienen You can próximamente. also request a training También pueden from solicitar una the Division of capacitación Housing de la División de and Mobile Vivienda Home Park Oversight y Program, del programa de depending supervisión de on parques de casas available móviles, staff resources. dependiendo de los We recursos can disponibles para el potentially personal. provide a Se training. puede proveer una capacitación posiblemente. You can submit that request by sending an Se email puede to our someter esa program or giving us a petición call at our toll-free number. por medio de nuestro correo electrónico o Michelle nuestro número de Goudelet, who's on teléfono. our call today, is Michelle our Goudelet, community que está en outreach liaison, nuestra llamada de and hoy, she can es la work with conectora you con la directly comunidad to y puede trabajar directamente contigo see what your needs are para and ver set up cuáles a son tus training in necesidades y your para community. planear esa capacitación en tu comunidad. The legal and rent assistance resources for tenants link that Michelle El just enlace de added los in recursos chat, and that is available on our website. para List el those other alquiler o para organizations asistencia para pagar la renta. that may have Ahí tiene trainings otras available. organizaciones que quizás también tengan capacitaciones disponibles. I see Aaliyah Rodriguez has her hand raised or Veo his hand que raised. So I'll Alía Rodríguez your line to levantó la talk. mano, así que le voy a pedir que hable. I was
typing some questions and it was Gracias, long, estaba so I thought escribiendo una since we're kind pregunta of y era a larga, así que small pensé group, que I pues, could just como somos chime grupo in. pequeño, que puedo I preguntar work así. for Larimer County, Trabajo para el condado de and I'm just Larimer. trying to wrap my brain around how our local government could help with filing these complaints. Y And I have estoy a few intentando ver questions cómo el that gobierno might be local too puede ayudar specific con for you estas to quejas. answer, and Tengo that's unas fine. I preguntas just que wanted to quizás throw them sean un out poco there. demasiado específicas I'm para really que just trying to respondas, pero las quería hacer de understand the todos modos. types of Solo quiero violations and entender complaints qué that tipos may de quejas o violaciones rise to the top or that would warrant an investigation, since your office se does get merecen una so many investigación, every como year. tu oficina Like some recibe examples muchas you cada talked año. about general maintenance Algunos earlier, ejemplos que that being your diste sobre el responsibility as the mantenimiento park general owner. y que eso es So la I responsabilidad del understand, dueño del parque. trimming trees Así que is entiendo eso one de that cortar we've heard árboles, que es often, uno que so hemos that could escuchado be muy seguido. something filed. I Y eso imagine that would podría be ser easy algo ones with sometido. live Imagino que photos ese and sería uno dates fácil and para proveer documentation for. fotos y Another fechas y one, documentación. within Y that otro sería, definition of general dentro de maintenance, esa you talked definición de about mantenimiento safety. general, So hablaste we've de la heard from seguridad. a park Hemos just escuchado recently de un about parque gun recientemente violence in the park, sobre and the park violencia owner con not armas automáticas en responding el to the parque violence that's y que happening el in the dueño park, que no not responde a la communicating because it was violencia que no recently se sold. They comunica don't porque know who to recientemente contact about vendieron it, el and what parque, would a no park saben a owner quién even contactar do? ni tampoco lo que harían. Is park safety in that sense of violence Entonces, something that la seguridad falls del parque en within ese sentido de la this act? violencia es algo que se incluye en So esta those acta. are great questions. Pues son muy buenas preguntas. Trees, roads, Los snow árboles, las removal, calles, utilities, el removimiento de those all would nieve, all los clearly servicios fall públicos, todos under our esos program caen and be claramente something that we en can el programa investigate. y es algo que sí podríamos investigar. Gun violence, likely not. So that is likely an issue where we would refer Probablemente sí es residents un to contact local asunto law en donde enforcement. referiríamos a los So residentes a criminal contactar a agentes de ley activity, como things en like cuanto a that, actividad criminal. would be outside the jurisdiction of our program. Entonces, algo así What sería about fuera the de park nuestro programa. owners not ¿Qué tal que los dueños del parque responding no to respondan residents, a los like residentes? that part? O sea, The esa part that parte, the residents aren't able to que get los a residentes no response pueden or recibir una communication respuesta from the ni park owner comunicación de parte regarding del dueño violence. del Is that even, el is parque that sobre something? la violencia. ¿Eso es algo que usted... So there are some requirements Pues sí, hay in the Mobile algunos, Home Park Act hay about the algunos landlord requisitos having en to el acta de post parque de and casas, share an de emergency parque de casas móviles number sobre Okay. and tener que having to compartir un número de share their emergencia contact information. y tener que So compartir su where información de contacto, appeals can be made to the landlord. donde pueden So hablar con el ownership information, some basic propietario. ownership information, contact information, an Información emergency muy phone básica de number contacto has y to un be número de shared with the teléfono de residents. emergencia se tiene que compartir con There los is no residentes. requirement in the act No hay specifically that requisito específico en landlords el acta respond. que tengan que responder los So propietarios, that así could que present a eso puede challenge. presentar un reto. And there's no specific requirement Y that tampoco landlords hay un requisito evict específico someone, and that's not, que so los that's propietarios typically not something puedan we hacer un would be desalojo. involved in Eso through the típicamente program. no es algo en lo que nos involucremos en So el again, programa. Así que de I think nuevo, probably local pienso law que enforcement is going to be the probablemente best agentes de ley resource for that. locales probablemente van a ser el mejor But recurso if the para eso. landlord hasn't provided contact Pero pues si el information or provided an propietario emergency no number, les ha we dado un could número de investigate emergencia that. ni información de contacto, esto sí se podría Thank investigar. you. I just have one more quick one. Gracias. Solo tengo una pregunta más. Another park in our jurisdiction that's talking about Hay otra parte de wanting nuestra jurisdicción fencing, que habla sobre which comes to our land use querer code, which is como fine. un fence, una But cerca, in order for the fences, in order for para them to que even think about putting fences around their lots, hasta they need to considere know their lot poner lines. cercas en tus I'm lotes, wondering tiene if que there's conocer la anything in línea de this los lotes. around Y me pregunto mobile si home aquí se park owners incluye algo sobre required los to dueños de designate the parques de land. casas So they're móviles, having trouble se les requiera because designar there's esa not tierra. official lot O sea, están lines batallando written porque no hay down, like at líneas the clerk and oficiales del recorder or at the lote assessor's que estén office. apuntadas And en so el is there Clerk and Recorder ni en la anything where oficina the park owners have to de tell the parques tenants móviles. Entonces, no exactly sé si hay what algo their parcel que entails? requiera que los dueños tengan que There is decirles not
los límites de su currently lote. explicit language in the Mobile Home Actualmente Park no hay Act lenguaje about the explícito en el acta landlord de designating parques de lot casas lines. móviles sobre designar líneas de lote. Under the rental agreement, Bajo the el rental acuerdo agreement del alquiler, is supposed to se disclose the supone que terms and debe conditions of the tenancy. comunicar las So this is condiciones y los términos potentially de something la that we residencia. could Esto investigate if posiblemente es algo que podríamos investigar si residents feel like a rental los agreement residentes doesn't sienten como que disclose what este exactly acuerdo they're o renting. este contrato no comunica precisamente lo que estén rentando. But there's no explicit Pero requirement no for hay the ningún landlord requisito to específico para que un propietario designate those lot lines, and we have heard from tenga landlords que in designar esas previous líneas. public Y meetings hemos that escuchado de propietarios en um, reuniones públicas anteriores que sometimes a veces things like lot size may las change cosas due como el tamaño to del lote pueden cambiar a debido larger a home being moved in next quizás door, or que due se mude to una casa adding más grande al sidewalks to the lado park that didn't o have them quizás before. esté agregando So banquetas I al would say parque that que no this las hasn't tenía. been Así que yo diría an que issue that's come up before, este es and un that asunto que se ha surgido the antes law isn't y 100% clear on. no So ha we quedado could completamente potentially claro look para at el this lote. through a complaint Podemos ver process. posiblemente esto en un proceso de la que. Okay, thank you. Ok, gracias. Darielle, did you have another question? Ariel, I'll go ¿tenías ahead and otra unmute pregunta? you. Yes, I did. I am wondering, you know, Me in our pregunto, park, the en nuestro landlord says parque, that el propietario dice residents cannot work on their que los cars, residentes no pueden cannot, trabajar en you know, sus carros. cannot even change a O light sea, ni bulb, siquiera cannot pueden change cambiar un their oil, foco, no pueden cannot do cambiar su anything, these aceite, things no in the pueden hacer park. And I'm nada de estas wondering, cosas en el is parque. that legal Y me for them pregunto si eso to es legal, prevent the si ellos residents puedan from doing this? prevenir Because in our que park, los of course, residentes hagan eso, many porque of them, the people here are not wealthy enough to be able to take muchos their de car los to a dealer residentes no every son time they want to do their suficientemente oil ricos change. para llevar su carro So a un I'm dealer wondering cada vez whether que quieran there's any cambiar su aceite. grounds Así que me for a pregunto si complaint against the park for, tenemos you know, alguna such razón harsh para someter una queja restraints on the part of the por esta residents. limitación tan grande. Yes, so there may be Sí, pues grounds for quizás complaint around Quizás that. haya Typically, when we've razón seen para quejarse. those Típicamente prohibitions cuando hemos on, visto estas working on a prohibiciones car in the park, sobre it has trabajar to en el do, carro it's en el something that's part parque, of the es algo mobile home que parks, es like parte de rules and regulations. las reglas y And los the Mobile reglamentos Home del Park parque de Act casas móviles. says that a Y el landlord can acta only enforce de rules and parques de casas regulations móviles if they dice are que for un propietario a solo certain puede purpose, enforzar esto si son para un cierto which propósito is listed in the Mobile Home que Park se Act. nombra en el acta de So, parques de casas móviles. that may be something that we could look at through the complaint process. Yes. If a landlord is enforcing that rule, or someone is getting a violation notice, Si alguien no está for enforzando working esa on a ley, car in the park. Yeah, and they do. I'm also wondering if, you know, in this park, the rules and regulations over the years, I think different rules and regulations have been handed out to people as they move in the park. And if probably los in diferentes some of the older reglamentos rules and se le regulations, aplican this rule did not a apply. personas nuevas This del parque. was not a part of it. So in that case, it would seem that that person isn't constrained by those rules. It's not in their Parece que rules and personas regulations. nuevas que lleguen y que no tengan algo en be sus true? reglamentos indican que we ellos would no have to son look at restringidos the, por esas leyes o esas individual reglas. situation and Pues communication. tendremos que ver la situación A individual. landlord is allowed to Un change certain rules and propietario regulations sí tiene el derecho with de cambiar ciertas 60 reglas o days ciertos written notice reglamentos con un to aviso de 60 residents, días a los residentes, but when pero it comes to rules and cuando regulations se that trata de affect las reglas what a homeowner can do que with the home afectan lo que himself, puede hacer el the dueño de la landlord casa is much more limited in con el making hogar en changes sí, to those el after someone moves propietario into a park. es mucho más libre de hacer cambios después de que alguien It nuevo se depends mete al whether the parque. person agreed to the changes Depende or si la persona not, se whether puso the de changes acuerdo were con los properly, whether the cambios o residents were si properly los notified of the changes. residentes
fueron notificados de los cambios o si un propietario puede cambiar las reglas para los nuevos residentes. También tiene que ver con si la regla tiene que ver con el hogar o con el lote o con Yeah, todas so I las would have to preguntas. look at the actual Mobile Home Park Act to see También what tendría que sort ver of, el acta de if this regulation parques de really was casas something móviles that para ver si a este landlord reglamento fue could algo que place on the residents, un propietario pudiera in aplicar a order los to residentes determine whether or not para determinar we could si, actually file a complaint si podemos against it. someter una We'd have queja. to look further into the act. Yeah, and so the specific section that Sí, talks pues la about sección the específica types of que community rules and regulations that habla a landlord can sobre enforce las is section reglas específicas que puedan 38-12-14 enforzar of the Colorado es Revised la sección Statute. 38, 12, 13. Okay. And it is the Mobile Home Park Act. Yes. Mhm. Okay. And I believe we can add a link as well in the chat Y pienso que podemos to agregar también un enlace en el get to the chat act through our website. And we also have para instructions, llegar like an al instructional acta por video medio on del our sitio web. website Tenemos on un how to video también de find instrucción en el sitio certain web sobre cómo sections of encontrar the ciertas statute. secciones de la regla. Great. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. ¿A ti? Well, we are over time, Pues so ya nos we're going pasamos de to go tiempo, así ahead que and end the training. ya vamos a terminar I con want esta to thank capacitación. everyone Quiero for darles las joining gracias a today. todos Please por unirse follow el up día de with hoy. us Por if you favor, have additional questions pónganse en contacto or con nosotros si concerns tienen that come to preguntas o mind, or preocupaciones questions that are adicionales, specific cosas que les vengan to a la your mente o community preguntas or específicas a su comunidad, your city or county where a you're su located. ciudad o condado donde ustedes se encuentren. Thank you very much. We're just going to stay on the line for a moment to make sure we Muchas capture gracias. Vamos a estar aquí un momento más para capture the chat asegurarnos de and the capturar el recording. chat y la grabación y listo.